Nuestras Biblias en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Hay un par de cosas que quiero reforzar aquí. Al principio de la anterior sesión hemos hablado acerca de la importancia de no tratar que la experiencia interprete la verdad o la doctrina. La doctrina y la verdad tienen que interpretar las experiencias. ¿Está bien? Y una de las cosas que hemos compartido es cuando el hermano Hagin muchos años atrás empezó a predicar y predicaba prosperidad en varias iglesias y él no tenía prosperidad aparentemente. Entonces las personas querían basar que el único lugar que podía ir era cuando él había establecido cierto nivel de prosperidad, el automóvil que estaba manejando y la ropa que vestía, y era cuando él empezó a predicar en el ministerio. Ahora él le está yendo muy bien financieramente y por muchos años ya. Una de las declaraciones que él hizo y que yo estoy siguiendo esa declaración por un propósito específico, él quería ver las naciones que haya la cosecha final. Y Dios le habló y le dijo, si tú vas a ser guiado por mi espíritu para tus decisiones financieras, yo te voy a hacer rico. Entonces yo escuché eso y dije, yo también. Dios, muy buenas cosas están pasando, pero el punto es que si tú esperas hasta que tengas todo ya establecido y empiezas a hablar y enseñar, vas a poder esperar mucho tiempo. Pueden ser 15, 20 años y vas a seguir esperando para que tu victoria llegue. Pero si tú das el paso de fe, entonces tú puedes tener ya la victoria. Vayamos a Juan 7, verso 16. Hay tiempos en los cuales que tienes que dar el paso de fe. Verso 16. Y Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta es la clave. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguno va a hacer su voluntad, va a tener revelación de la doctrina, entonces la doctrina va a ser revelada de una manera mayor y va a poder hacer ciertas cosas. Esta es una de las razones por las cuales yo fuertemente recomiendo que cada persona tiene que estar involucrada en cualquier área de ministerio involucrado, especialmente si eres estudiante, porque hay ciertas cosas que yo digo no va a tener ningún sentido para ti, a no ser que estés sirviendo en la iglesia o en el ministerio o haciendo algo. Si todo lo que haces es sentarte y escuchar, te vas a convertir en un gato gordo y te vamos a tener que llevar ahí en un carrito porque estás lleno de revelación, pero la revelación viene no para quedarse estancada dentro de ti, la revelación viene para que tú puedas compartirla. Cada vez que yo he dado un paso de fe y he empezado a hacer y enseñar la información y la revelación que el Señor me da, Él la multiplica, empieza a multiplicarse. ¿Se acuerda cuando Él partió el pan? Y cuando Él partió el pan, se multiplicó. Cada vez que nosotros partimos el pan de la palabra y lo damos a otros, se multiplica. No, no podemos decir cuán grande va a ser esta multiplicación en toda tu experiencia de ser estudiante aquí y recibiendo la palabra. Pero si se para donde estás tú no vas a tener mayor revelación de tu doctrina, de la doctrina. Tú tienes que hacer las cosas que estás escuchando de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú recibes la palabra de Dios, recibes su voluntad y experimentas y esto se conecta con la verdad y la doctrina. Entonces tiene que haber ese paso de fe para hacer las cosas. Eso es lo que quería decirte. Ahora, yo voy a ver algunas cosas y voy a repasar rápidamente. Tienes ya todo esto en tus apuntes. Hemos estudiado la vida de Jesús a cierto grado. Hemos encontrado revelación de la autoridad. Hemos encontrado demostración de la autoridad. Y cuando hablamos acerca de la demostración, es demostración de la aplicación. No solo tenemos que entenderla. No es suficiente tener la revelación. Y tiene que haber la necesidad de aplicarla, integrarla en tu vida cada día.
Entonces hay aquí algunas cosas que nosotros queremos estar apercibidos mientras vemos la vida de Jesús. Acuérdate, si Él pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Cuando tú ves algo que Él ha hecho, tú puedes decir yo también. Entonces, tú puedes desarrollar una vida de destreza como creyente y ejercitar tu autoridad. Tienes que ejercitar tu destreza por diseño y con propósito. ¿Te acuerdas de esa frase? Tú puedes hacerlo por diseño y con propósito. En Lucas 43, 32 al 46, no voy a leer, están al final. Él está colgado en la cruz. Él tuvo todo este castigo, estaba golpeado, ridiculizado. Ahora está en la cruz y hay dos ladrones a cada lado. Un ladrón le está insultando y se está haciendo la burla. Si tú eres el Cristo, sálvanos y sálvate a ti mismo. No le importaba acerca de Jesús. Él no quería morir en esa cruz, pero el otro ladrón le dijo, estamos aquí por justa razón. Nosotros merecemos estar aquí. Él no ha hecho nada. Entonces le dice a Jesús, acuérdate de mí, Señor. Y Jesús está ministrando en la cruz y le dice, este día estarás en el paraíso conmigo. Todavía estaba recibiendo a la gente y trayendo al reino de Dios, porque su corazón late con el latido del corazón de Dios y está pensando en personas, en almas. En la última declaración que hace en la cruz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo encomiendo el cuidado de mi espíritu en tus manos. ¿Se acuerdan cuando dijo en Mateo 16, cuando les empezó a mostrar a los discípulos que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los gentiles, va a ser crucificado, pero va a resucitar el tercer día? Jesús estaba declarando su fe, su confianza en Dios, y ahora se está encomendando esta fe. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, yo confío que este plan de redención y por el cual voy a morir se va a cumplir. Y cuando su cuerpo físico pierde conciencia, mi espíritu tiene conciencia. Y entonces yo estoy encomendando el cuidado de mi espíritu a ti, porque yo confío en ti. No importa cómo luce la situación. ¿Sabes qué dice? Y nada os dañará. Y aún ahí está en la cruz, está crucificado, está muriendo. Pero Él dijo, nada os dañará. Entonces, ¿cuál es la verdad? Parece que ya había sido lastimado y dañado desde nuestro punto de vista, ¿no es así? Pero Él está diciendo a los 70, la palabra de Dios es Dios hablándote a ti y nos está hablando también a nosotros ahora. Él dice, y nada os dañará. Y en su última declaración dice, mi espíritu lo encomiendo en tus manos, Padre. Él tenía una confianza inextinguible en el Padre. Estaba sometido al Padre y a las direcciones de su Padre. Ahora, ¿se acuerdan en Juan 19, cuando estaba frente a Pilato? Y Pilato le dice, tú sabes que yo tengo el poder para crucificarte y soltarte. Y Jesús le dijo, tú no tendrías ningún poder si no te fuera dado de arriba. Entonces Jesús está reconociendo que Él está sometido a la orden y a la estructura de autoridad que Dios ha establecido. Y Pilato era una autoridad en la tierra. Y Él está sometido a la estructura divina y orden de autoridad aquí en la tierra. Tú tienes que tener confianza en el que ha planeado todo esto. Si tú eres aquel que está frente a Pilato y estás a punto de ser crucificado, ¿qué le dirías? Sí, Señor, yo soy inocente, déjame salir, yo no he hecho nada de esto. Algunas personas, pero Jesús dice, no contestó de esa manera, porque Él sabía cuál era su papel que tenía que jugar. Ahora, cuando está hablando a Pilato y Pilato le dice básicamente, dicen que eres un rey, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera, mis siervos pelearían, pero como no lo es, mi reino es de otro lugar. Entonces Jesús reconoció esto, que Él estaba sometido a la verdad, porque la siguiente declaración, para esta razón he sido traído a esta tierra para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que escucha mi voz de igual manera está sometido a la verdad. Entonces su punto era, yo soy el rey de la verdad. Y si tú escuchas mi voz, estarías sometido a la verdad. Por eso yo estoy sometido a la verdad. Y la verdad del asunto es
es que tú, como raza, quieres ser liberado de ese castigo. Yo soy el hombre, esa es la verdad, y yo estoy sometido a esa verdad. Yo soy el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo soy tu único camino a la vida, y esa es la verdad. Entonces, en Juan capítulo 18, Mateo 26, ¿se acuerdan que él estaba en el jardín y vinieron a arrestarlo? Entonces, uno de los hermanos le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote y Jesús le dijo, pon aparte tu espada. ¿Sabías que yo podía orar al Padre? Habrían 12 legiones de ángeles y estarían aquí inmediatamente, pero su punto era cómo las escrituras se cumplirían si yo hago eso. Porque hay escrituras que yo tengo que vivir y cumplir. Entonces Jesús estaba sometido a las escrituras, a la palabra de Dios. Aun cuando se puso difícil, estaba sometido a las escrituras. ¿Algunos de ustedes han estado en una situación difícil por causa de la palabra? Yo he compartido la anterior semana con este pensamiento de pensar. Es difícil cuando tienes cuentas que pagar y te dicen, págame, 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 págame. Esa es una palabra difícil. Yo conozco eso, yo estuve allí. Pero he tomado la decisión hace años. Yo estoy comprometido a diezmar, yo estoy sometido a las escrituras, entonces lo hago. Y tenemos que hacer eso. Y a veces ha sido difícil, siendo honesto contigo. Ahora, veamos, él pudo orar y tener 12 legiones de ángeles. Marcos 1:35, él oraba mucho antes de tomar decisiones cruciales, hasta que tenía claridad y tenía paz y tenía un ambiente estable para hacer una decisión. Él podía orar. Entonces él estaba sometido a una vida de oración. Y la base importante de eso es la autoridad está conectada a una relación correcta. Si tu relación está desarrollada por la comunicación, por comunión, eso es lo que quiere decir oración. Es más fácil ejercer autoridad, es más fácil oponerse a cierta circunstancia cuando tú sabes que estás sometido a un estilo de vida consistente de oración. No estoy hablando de una oración aquí y allá o orar hace 3 semanas y cuando tenías una crisis y ahora tienes otra. Yo también he hecho eso. Lo he hecho eso. Y ahora estoy pensando, Señor, ¿qué he estado haciendo estas 3 semanas? Si yo hubiera estado orando estas 3 semanas, no tendría que lidiar con esta situación. Entonces, él estaba sometido a un estilo de vida de oración. Es fácil ejercer autoridad en ese proceso. ¿Se acuerdan en Juan 18 cuando vino al jardín? Entonces le preguntaron, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él se paró y les dijo, yo soy. Y la fuerza de esa declaración, la fuerza de esa palabra, los hizo caer de espaldas. Todos cayeron de espaldas. ¿Por qué cayeron de espaldas? Por la autoridad y poder que hay en ese nombre. Ahora, escúchame, hay poder en nombres, hay poder en títulos, hay poder en apodos. Por eso es que no tienes que dejar a las personas que te pongan apodos sobre ti, con el cual no estás de acuerdo, que no está alineado con tu propósito y con tu razón de existir. Algunos de nosotros se nos han puesto apodos cuando estábamos creciendo. Cuando yo estaba creciendo, me decían a mí, oh, tú eres el Don Zapatitos Perfectos. Y tú sabes qué quiere decir eso. Siempre tienes que hacerlo todo apropiado. Y las personas se hacían la burla de mí así. Entonces yo me cansé de esas burlas y yo no quería ese apodo. Entonces empecé a ver cómo hacían los muchachos populares. Y eran los muchachos ovejas negras en su clase, en su casa. Entonces yo veía que ellos eran populares y la gente le daba atención. Entonces yo quería ese título para ser aceptado y ser popular. Entonces, ¿sabes qué hice? Empecé a buscar el poder debajo de ese apodo. Y me llevó
escúchame, de 12, 13 años. Yo estaba viviendo en la ciudad de Detroit y había muchas cosas y yo me involucré en muchas cosas. Oh, ya de adolescente ya me drogaba, bebía, yo me metí en muchos problemas. Si Dios no me hubiera protegido, yo no estaría aquí vivo y estaría muerto. Estoy hablando estar en la tumba y con una lápida, sin Cristo. Porque mi abuelita me leía las historias bíblicas. Entonces yo tuve alguna exposición a la palabra de Dios. No íbamos a la iglesia. Éramos los más paganos de la ciudad. Pero yo quería ese título y yo quería el poder de ese título porque había el poder de la aceptación y te hacía sentir bien, que yo podía ser aceptado. Oh, y si es bueno, vamos a fumar, vamos a beber, vamos a hacer cosas locas. Y un día amaneció en mí, me di cuenta, estaba viviendo con mi abuela y empecé a hablar malas cosas a mi abuela, cosas horribles, me enojé con ella. Entonces me di cuenta y dije, ¿qué estoy haciendo? Entré en sí como el hijo pródigo, entró y yo dije, yo no soy ese. Quiero sacar y salir de esta necedad. Y desde ese día hasta ahora nunca más volví a fumar marihuana y tomé la decisión. Yo fumaba cigarrillos. A los 13 años fumando cigarrillos. No, y tomaba bebidas alcohólicas infames. Oh, gracias Señor por liberarme. ¿Alguno de ustedes está feliz de ser liberado de todas esas cosas? Pero todo el punto es este. Hay poder en la atracción de un nombre, de un apodo. Yo no quería ser el don Zapatitos perfecto, sino quería ser el don Oveja perfecta y quería matarme a mí mismo sin Cristo. Estaba buscando las cosas equivocadas y dejar que otras personas me den un título. Jesús entendió el poder bajo el nombre y él estaba bajo el poder del nombre de su Padre. Y él sabía que contenía poder y sabía que ese nombre podía hacer que las circunstancias se arrodillen. No cayeron de espaldas. Es simbólico que en el nombre hay suficiente poder para hacer que las circunstancias se arrodillen ante la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos cayeron bajo el poder de ese nombre. Y quiero que notes esto. Tú puedes buscar el nombre de ser fiel. ¿No sería eso mejor? Porque un día vas a estar delante del trono del juicio y Él te va a decir, bien hecho, buen y siervo fiel. ¿No querías tener ese nombre? Hay poder en ese nombre, en ese título, en ese nombre que hay sobre ti, porque la Biblia dice que el hombre fiel tendrá ¿muchas qué? Tendrá muchas bendiciones. Será equipado, un hombre fiel tendrá muchas bendiciones para prosperar, avanzar, destacarse, multiplicarse, tendrá maestría y dominio sobre todas sus circunstancias, situaciones y experiencias. Espíritu, alma, cuerpo, financieramente, socialmente, ministerialmente, vocacionalmente. A mí me gusta decirlo todo, porque eso está pasando en mi vida. ¿A alguien lo recibió? ¡Woo! ¡Gloria a Dios! Yo también. Ahora, note esto. Él estaba sometido al nombre del Padre. Lucas 4, del 31 al 36. No tienes que ir ahí. Yo te lo voy a leer unas partes seleccionadas. Dice que cuando él vino a Capernaum, enseñó el día sábado y las personas que lo oyeron estaban asombrados de su doctrina porque era con autoridad. Y se maravillaban en su doctrina porque estaba diciendo y haciendo y hablando acerca de las cosas. Oh, ellos decían, eso no se conforma a nuestra experiencia. ¿Qué palabra es esta? Entonces había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio y clamó a gran voz diciendo, déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él.
Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo nada. Nada os hará daño. Y todos estaban asombrados, diciendo: ¿qué palabra es esta? Porque con poder manda a los espíritus inmundos y salen. Tú tienes que darte cuenta de esto. Este espíritu inmundo tenía mayor revelación de lo que de la mayoría de la iglesia tiene. Yo dije, este espíritu inmundo tenía mayor revelación que mucho de la iglesia tiene de Jesucristo. Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y luego Jesús fue haciendo exactamente lo que el Santo de Dios y de los santos de Dios están autorizados para hacer. Y les dijo: cállate y sal de él. Y él lo hizo. Y no lastimó a la persona, salió de él. Entonces Jesús estaba sometido a su rol y al plan de la redención. Y tú tienes que estar sometido a tu rol, a tu papel. Muchas de las personas tienen dificultad de jugar el papel que tiene. Yo quiero hacer esto y esto otro. Escúchame. 2 minutos de aquí a, o 1 minuto, de aquí a 10 segundos, o 10 segundos, si el Espíritu de Dios me dice: escucha, sal de esa plataforma y no enseñes y anda al desierto y vive en el desierto y ministra a 3 personas, eso es lo que yo haría. Yo no quiero estar aquí por estar. No estoy buscando estar aquí. Lo estoy haciendo porque ese es mi papel en este momento en particular. Pero puedo quitarme este micrófono y salir y estar feliz. Yo me puedo sentar en la última fila y estar tan feliz como estar aquí adelante. Y frecuentemente hago eso cuando visito a las iglesias, me siento en la última fila. Como lo que estoy haciendo ahora aquí en esta iglesia, se requiere que yo me siente adelante. Pero escúchame, yo no estoy anhelándolo. Tengo que hacer eso, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ser el hombre. Mírenme, por favor, todos, acéptenme. No, yo no necesito hacer eso. Entonces Jesús entendió su papel, él tenía que estar en esa posición. Es tan difícil estar aquí adelante en el púlpito. Hay personas que piensan que es lindo estar aquí en el púlpito, pero no. Tú vas a un ministerio de sanidad y tienes que imponer manos sobre gente con SIDA, cáncer y todas las enfermedades y lepra, porque esto dice que impondremos manos y se sanarán. Y el Espíritu Santo te dice: pon manos y se van a recuperar. Y le dice: Señor, yo me acuerdo que el centurión dijo: habla solo la palabra simplemente. Yo quería solo hablar la palabra. No me hagas tocar a nadie. No, pero yo me acuerdo la primera vez que yo estaba en esa situación años atrás. Y esto era al principio de los 90, cuando no entendían mucho acerca del SIDA. Oh, yo no quería tocar, yo no sé si voy a hacer. Y el Espíritu de Dios me dijo: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y yo dije: sí, es suficiente para mí. Y me dijo: ¿tienes miedo a la muerte? Yo no tengo miedo a la muerte. ¿Tienes miedo del cáncer? No. ¿Estás con miedo del SIDA? ¿O estás con miedo de esto? Yo no tengo miedo a nada. No tengo miedo. Entonces ponía mis manos y lo hicimos. Entonces Jesús entendió cuál era su papel en el plan de redención. Y por esa razón que los demonios le decían: yo sé quién eres. Nosotros tenemos que tener la revelación de quién es Él para que sepamos quiénes somos. Voy a decir eso otra vez. Nosotros tenemos que tener la revelación de quién es Él en nosotros si nosotros queremos tener la revelación de quiénes somos en Él. ¿Y qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que cuando viene la revelación en Mateo 16, la revelación vino a Pedro y le dijo: bienaventurado eres Pedro? Y cuando la revelación vino a él, entonces Jesús empezó a traer más claramente su misión. Entonces tenemos que estar sometidos a nuestro papel en el plan de redención. Una de las preguntas que le dijo el demonio: ¿viniste a destruirnos? En otras palabras, quiero parafrasear lo que estaba diciendo. Nuestro tiempo de destruir y traer destrucción en la tierra terminado. Entonces Jesús le dijo: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. En otras palabras les dijo: sí, cállate y sal fuera. ¿Tú ves eso? Has venido a destruirnos y Jesús he venido a destruirte. Tú tienes que tener esa revelación. Y cuando tú has venido a imponer lo que Jesús ha hecho, para eso
A eso me refiero cuando destruimos las obras del enemigo. Tú has venido a desatar, a disolver las ataduras del malo. Y tienes la autoridad para hacerlo, y tienes el poder para hacerlo. ¿Puedes decir amén a eso? Tú puedes decir yo también. ¿Se acuerdan en jardín cuando Jesús estaba ahí con dificultades y decía que no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque la dificultad en su manera de pensar era ir a la cruz y luego pagar el precio del pecado. Y el asunto era que iba a estar separado del Padre. No tenía miedo de la muerte ni de los clavos, pero era la separación de su Padre, de la relación con su Padre. Entonces dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero que notes esto, que Jesús oró y se levantó de orar, fue a sus discípulos y los encontró dormidos y les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren, si no van a caer en tentación. Yo te voy a dar la paráfrasis. Levántate y ora, a no ser que claudiquen a su autoridad bajo la tentación que van a venir sobre ustedes. Él tenía ese entendimiento, él sabía que tenía que mantener una conexión con su Padre. Si hubieran estado en una comunión estrecha con el Padre, hubieran tenido las reservas para que ellos podrían enfrentar las tentaciones que iban a venir. Nosotros no decimos, tienes que tener una vida consistente de oración para decir, no sabemos qué decir, lee tu Biblia y ora. No es por esa razón, es esta la razón. Lo que hacen los buenos ministros y buenos estudiantes, oran y leen la palabra. Vas a necesitar la comunicación con tu Dios para que tengas los recursos que bien vengan a ti y la fortaleza que venga a ti para que tu autoridad pueda ser ejercida efectivamente en contra de las tentaciones que van a venir. Van a venir. Quizás ya han venido en muchos de los casos, pero van a venir más. Entonces tú tienes que estar preparado para eso. Tú tienes que estar preparado. Y Jesús dice que él estaba sometido a la voluntad del Padre y tenía autoridad. Y tomó la decisión, yo voy a mantener mi conexión con él y voy a desarrollar una fortaleza para enfrentar todas las situaciones. ¿Puedes ver eso? ¿Tú puedes ver eso? Muy bien. Ahora veamos en Juan 13, cuando estaban en la cena, él les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Es aquel que moja en el mismo momento su pan en mi plato. Él me va a entregar. Piensa en esto, la gran capacidad de dominio propio que Jesús tenía, porque cuando tú vas a ser ridiculizado y puesto en una cruz, insultado y todas estas cosas, ahí viene una gran oportunidad de ofensa y de amargura y confusión. Y en este caso, él sabía que él iba a ser traicionado por alguien cercano a él. Y va a ser acusado falsamente por aquellos que lo iban a ridiculizar. Él tenía gran dominio propio porque no puedes ejercitar esa autoridad en un aspecto disipado. ¿Se acuerdan cuando Juan y Jacobo, cuando estaban yendo a Samaria, Señor, hacemos descender fuego sobre ellos? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no puedo confiar a mi hijita de 3 años una escopeta en la guardería. ¿Por qué? Porque ella no tiene la experiencia, no sabe cómo manejar esa clase de poder. Entonces, mientras más destreza tenemos, Dios nos va a confiar más para ejercitar más. Y no tiene que tomarte 50 años para entender. No quiero que digas, yo creo que voy a tener que repetir otra vez 2 años más en el instituto bíblico y voy a ir a otra escuela. No toma tanto, pero requiere sí que tú te comprometas a los principios de compromiso, al entrenamiento, a la preparación. Jesús sabía que que iba a ser traicionado y él tenía que someterse a los principios del pacto. Y el pacto dice, estás aquí hasta. ¿Estás entendiendo estas cosas de las cuales Jesús estaba comprometido? Queremos levantar el nivel de nuestra experiencia y nuestra destreza
¿Se acuerdan cuando estaba lavando los pies de sus discípulos? Él estaba sometido a un estilo de vida de siervo. No pensó más alto de sí mismo para no bajar a suplir las necesidades de las personas. Entonces, ¿tú no confías en alguien más cuando prueba su fidelidad a ti? ¿Lo haces? ¿No desatas más confianza y influencia o más responsabilidad a alguien que le dices, tú puedes hacerlo? O si indiscriminadamente escoges a alguien y dices, sí, ven, yo quiero que tengas control de nuestro negocio de muchos millones. ¿Tienes experiencia en negocios? No. ¿Puedo ver tu currículum? No. Entonces hemos hecho una investigación de ti. ¿Tú eres un estafador? Sí, ¿es eso cierto? Sí. Entonces aquí yo quiero que controles nuestro presupuesto de $50 millones. ¿No harías eso? Pero lo harías con alguien que confías, una persona fiel. Lo harías con alguien que sea probado, que no están desesperados por poder. Tú no te desesperas por el poder. Tú dejas que tus oportunidades se desarrollen. Yo quiero que notes esto ahora. Al principio de este pasaje de Juan 13, hay una declaración. Él los amó a los que tenía desde el principio y los amó hasta el fin. Jesús tenía un espíritu perseverante. Y este espíritu no se iba a rendir, iba a ganar. Él iba a vivir en las expresiones de su naturaleza victoriosa, y esa naturaleza es el amor. Y este pasaje aquí dice que Él los amó hasta el final. Ahora, en Marcos 10, tenemos el gran ejemplo de los discípulos estaban ahí arguyendo. Vayamos allá. Marcos 10. Marcos 10. Ellos le dijeron, verso 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esto es Juan y Jacobo. Estaban pidiéndole esto a Jesús, queremos estar contigo, queremos y te respaldamos, pero queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Danos un lugar de autoridad, de prominencia. Ponnos en la plataforma, queremos sentarnos a tu lado, Jesús. Pero cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Verso 41, 42. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre nosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Varios años atrás yo estaba en una situación donde estaba involucrado en dos áreas de ministerio en una iglesia. Una era la escuela de sanidad y la otra era la iglesia. Y en la escuela de sanidad yo era uno de los sugieres principales. Y en la iglesia era subcapitán de los sugieres. Y lo interesante aquí era que en la escuela de sanidad había un caballero que tenía más o menos 50 años. El hermano venía de muchas responsabilidades. Él trabajaba para Donald Trump. Era jefe de seguridad de una de sus empresas. Y este hombre tenía muchos detalles en su vida. Y aquí yo era consejero de la universidad. Él tenía mucho más experiencia que yo, pero él estaba bajo mi autoridad aquí en la escuela de sanidad. Y cuando íbamos a la iglesia, él estaba encima de mí. Y yo estoy bajo su autoridad. Y yo aprendí de esa experiencia algo. Aquí estaba este caballero que tenía toda clase de habilidades en su
currículum era próspero, pero aquí en este ámbito estaba sometido a mí y yo tomé decisiones y él las respaldaba. Era asombroso verlo. Yo estaba tan honrado que este caballero, si yo decía que haga algo, lo hacía inmediatamente. Y si tenía algún desacuerdo con alguna cosa, yo no lo sabía. Y quizás yo tomé malas decisiones. Y la posibilidad existe. Pero él siempre se sometía bajo mi autoridad. Y yo aprendí de eso. Porque cuando íbamos a la iglesia, él estaba encima de mí y él me decía algo, y yo lo hacía rápidamente. Y era una dinámica muy interesante. Pero todo estaba basado acerca de estar sometidos a este pensamiento, que aquellos que quieren ser mayores tienen que ser los siervos de todos. Tiene que estar dispuesto a ser sometidos a aquellos que están por encima de nosotros. Y aquel que quiere ser el mayor o quiere un lugar de prominencia, tiene que estar dispuesto a servirlos a todos ante cualquier situación. Entonces aprendimos de esa experiencia, porque se nos dio posiciones de autoridad para el propósito de ver que las vidas de las personas sean bendecidas y cambiadas. ¿Qué si estuviéramos peleando nosotros? Estaríamos un ambiente de confusión y yo le diría, allá yo soy el que manda, tú tienes que hacer lo que yo digo. Y aquí él quería decir y yo empiezo a pelear con él, pero allá tú haces lo que yo te digo, no me digas lo que tengo que hacer, tú no me vas a decir lo que voy a decir, yo soy la persona autosuficiente aquí. Gracias a Dios que yo aprendí y fui entrenado apropiadamente. Y gracias a Dios que Él también lo hacía y teníamos respeto mutuo y las necesidades de las personas eran suplidas. Para ejercitar autoridad, el corazón de ello está el suplir las necesidades de las personas. No tienes que decir, mírame a mí, yo soy alguien, yo puedo decir a las personas qué tienen que hacer. No, eso no significa nada para mí, sino suplir las necesidades de las personas, que las necesidades de las personas sean suplidas. Y por eso tenemos autoridad y se nos ha dado esa autoridad. Ahora quiero que veamos esto en Marcos 11. Vayamos al verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue para ver si hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido cueva de ladrones. Y ahora, para ver aquí la historia, Jesús viene al templo y ve alrededor y se va. En esa mañana, al siguiente día, ve a una higuera y dice, yo quiero comer, y va ahí, no encuentra nada, y le dice a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Entonces maldice a la higuera y continúa. Y llega a la misma higuera, llega esa noche y se fue al lugar donde se alojaba. Al día siguiente se levantan y van a Jerusalén, y algo pasa interesante. Dos cosas pasan. Una, Jesús miró al templo el primer día y no hizo nada. ¿Te das cuenta de eso? No hizo nada. Y entró, miró y no hizo nada. Y luego cuando regresó al siguiente día, hizo algo. ¿Por qué no hizo algo el primer día? ¿Ah? ¿Qué? No había orado al respecto. Es una buena respuesta. Él tenía la autoridad de hacer algo el primer día. ¿Cómo sé eso?
Mira lo que dice en el verso 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes autoridad en tu casa? ¿Alguien tiene autoridad cuando viene a tu casa y para hacer algo que tú no quieres que hagan? Si yo entro y toco tu puerta y entro y tú abres la puerta y yo entro y digo, oh, y yo no, ni siquiera te saludo, abro el refrigerador, tengo hambre, dame algo de comer. Y yo voy a sacar, no me importa que me des. Yo no tengo autoridad para hacer eso en tu casa. Tú no tienes autoridad para hacer eso en mi casa tampoco. Entonces nadie puede venir a tu casa y hacer lo que quieran sin que tú les des la autoridad. Entonces Jesús hace esta declaración: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, vayamos al verso 15. Vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y ahora les dice por qué estaba haciendo eso. Porque esta es mi casa. Esta es mi casa. Yo voy a hacer lo que quiero en mi casa. Entonces, ¿tú dirías que este pasaje tiene alguna conexión con la autoridad? Porque en tu casa tú tienes derechos, autoridad. Vemos en el verso 14, y Jesús les dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, veamos esto. Verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora, en medio de demostrar su autoridad y su derecho en la casa, en el templo, viene esta historia acerca de la higuera. Está demostrándoles a ellos el poder de una persona que habla palabras autorizadas y la habilidad de aquellas palabras de ir a la raíz de la circunstancia y cortar la fuerza de vida y cambiar las circunstancias. Y luego Pedro le dice: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Y qué estaba diciendo Jesús a esa declaración de Pedro? Ten fe en Dios. Posiciónate en confiar tus convicciones en Dios. Y luego Él se conectó con esto: y usa tu fe de la misma manera que Dios usa la suya, o ten la clase de fe que Dios tiene. Tú ves esa traducción a veces: usa tu fe de la misma manera que Dios usa la suya. Y Dios sabe que ha sido autorizado para hablar palabras que van a cambiar circunstancias. Y luego elabora un poco más, verso 22. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Va a tener lo que quiera que dice. Aquí se nos presenta en el contexto de un hombre bajo autoridad, desatando esa autoridad. No es simplemente: oh, yo voy a inventarme unas palabras que decir. No, tienes que estar autorizado a decirlas y tener el derecho de decirlas. Y eso es lo que dices. Y ves, quiero leerlo bien. Todo aquel que dijere a este monte. Ese es el monte al cual tienes que hablarle, tienes autoridad. Esa es tu casa, tratando con tus propias circunstancias, para que puedas cambiar tus circunstancias y tus circunstancias ya no agarren las circunstancias de otras personas, sino van a estar de acuerdo a la verdad y se van a levantar a un nivel más alto. Luego dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y luego dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Porque eso, escúchame, eso va a agarrar y poner un cortocircuito al
libre fluir de tu poder y de tu autoridad como creyente. De la misma manera que tú agarras una cañería y la llenas de mugre y de cochinadas y dejas un pequeño orificio para que el agua fluya. Y se supone que tiene que fluir así, pero tienes un orificio pequeño. Eso va a ser la falta de perdón. Va a llenar de basura la cañería. Ahora, cuando tú tratas de desatar tu autoridad y tu fe, vas a desatar un poco de autoridad, pero sería de este tamaño, pudiendo ser de este tamaño más grande. Y todo está conectado en ese mismo pasaje, tratando con la autoridad. Vayamos al siguiente verso, después del verso 26. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, Jesús? ¿Y quién te dio esa autoridad para hacer esas cosas? ¿Estás entendiendo esto? En Marcos 11, 22, 23 y 24 funciona, pero tienes que estar apercibido de 25 y 26 y tienes que entender que es en el contexto de la interpretación bíblica. Siempre interpretas la Biblia basados en las otras escrituras, no en otras experiencias, sino en otras escrituras, y siempre la interpretas de lo que se dice antes y después del texto. Y escúchame, cuando esto fue escrito, no fue escrito en versos ni en capítulos. Sabemos eso. Le pusieron eso para tener referencia fácil, pero el contexto de todo este pasaje está tratando que Jesús es el hombre que ha sido autorizado por el Padre para venir a la casa y establecer las circunstancias que están declaradas justas en esta casa. En tu casa tú tienes el derecho de establecer las circunstancias que tú desees, basado en la Escritura, basado en la palabra de Dios. Vayan a Lucas 7. Lucas capítulo 7. Verso 1, en la historia del centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este que va y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora, mira esto, a este siervo. Dice: tú no tienes que venir a mi casa, no tienes que venir bajo mi techo. Solo habla la palabra. Y luego les dio la razón por la cual sabía que esto iba a funcionar, iba a tener los resultados. Y dijo: porque yo, ¿cuál es la siguiente palabra? Yo soy hombre. Ahora ve la siguiente frase: puesto bajo autoridad. Yo soy hombre. Entonces está diciendo Jesús: tú eres un hombre bajo autoridad. Y yo por eso reconozco que tienes esa habilidad para hacer que las cosas sucedan, porque yo puedo comparar con mi experiencia como centurión. Todo el poder de Roma está enviándome a mí a hacer cosas. Yo estoy bajo la autoridad de Roma, la nación más poderosa sobre la faz de la tierra en ese tiempo, y toda mi autoridad está sometida a la autoridad de ellos. Pero ahora
porque yo estoy bajo autoridad y se me dice qué tengo que hacer. Cuando me dan instrucciones y yo le digo a un soldado qué hacer, ese soldado mejor lo hace o va a enfrentarse todo el poder del ejército de Roma. Entonces cuando yo le digo salta y ellos tienen que decir cuán alto y cuán fuerte porque soy hombre bajo autoridad. Y Jesús, yo reconozco que tú también eres hombre bajo autoridad. Yo reconozco que si tú hablas a la enfermedad, esa enfermedad tiene que irse porque tú tienes una autoridad de un lugar más alto, el cielo. Y él ama a nuestra nación, ha construido una sinagoga. Él creció entendiendo la verdad. Él reconoció quién era Jesús. Y les dijo, tú eres un hombre que tienes autoridad sobre la enfermedad porque tienes y estás bajo autoridad. Ahora, en mi esfera de influencia, bajo mi techo, yo soy la figura de autoridad, pero si yo le doy permiso a otra persona para que haga algo que lo que yo no puedo hacer, puedo obtener los resultados que necesito. ¿Cuántos de ustedes, hombres, han tratado de arreglar algo en la casa y se han dado cuenta que no saben lo que están haciendo? Tenemos un hombre honesto que está dispuesto a levantar su mano. Yo estuve ahí también y yo no sabía cómo arreglarlo. Y luego llamé a la autoridad de la plomería, en este caso a la persona que tenía autoridad en la calefacción y aire acondicionado. Yo no sabía qué estaba haciendo y la casa se estaba enfriando en noviembre antes del Día de Acción de Gracias y estoy tratando de arreglar esto y yo decía, ¿por qué no está calentando? Y de repente tuve esta revelación, fui bendecido. Yo no sé lo que estoy haciendo. Entonces llamé y le dije, yo soy hombre bajo autoridad también y reconozco que tú vienes aquí y vas a traer herramientas y vas a arreglar algunos cables y algunas cosas y vas a hacer que el aire acondicionado y la calefacción funcionen. Entonces yo me voy a quitar del camino y te voy a dar permiso, autoridad bajo mi techo. Y el hombre vino y lo arregló todo. Teníamos calefacción. Y yo me quité del camino para dejar que esa persona que tenía poder para hacerlo lo haga. Entonces, todo el punto de esto es, y con esto concluyo, es, si tú eres alguien que ha sido autorizado, el poder no se origina en ti, se origina en Él. Pero Él lo va a dejar fluir a través de tu casa. Ahora, tú eres el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tú eres la casa del Espíritu Santo. ¿Quién está en la casa? Jesucristo, ahí vamos. Oh, la gente, ¿quién está en la casa? Bien, quiero hacer este punto rápidamente. El Espíritu Santo está en ti, Él está en la casa y has sido autorizado. Cuando tú hablas la palabra, las circunstancias van a cambiar. Entonces vas a tener algunas circunstancias y les vas a hablar para que cambien. Sobre esta base, no sobre la base que voy a decir algo, sino que ha sido autorizado. Entonces, cualquiera que sean tus circunstancias, cámbialas con la palabra. Ahora, lo último que quiero hacer es orar esta oración de Efesios. Órala. Tengo copias extras aquí para ti. Ora esta oración para ti mismo, para tu familia inmediata. Órala, porque necesitas tener la revelación para ser bendecido, para que tú puedas ejercer autoridad y las circunstancias van a cambiar cuando necesites. ¿Puedes decir amén? Agradezcamos a Dios.